Escucha esto con atención porque lo que estás a punto de entender puede cambiar completamente la manera en que te ves a ti mismo y a todo lo que has intentado construir hasta hoy. No es que no puedas, eso no es lo que está ocurriendo. No es falta de capacidad, no es mala suerte, no es que las cosas buenas estén reservadas para otras personas y tú quedaste excluido por alguna razón que no terminas de entender. Lo que está ocurriendo es algo completamente diferente y mucho más específico que eso. Tu mente lleva años funcionando en piloto automático. Y ese piloto automático, fiel a las instrucciones que recibió sin que tú las eligieras conscientemente, te ha estado llevando hacia el mismo destino una y otra vez, sin importar cuánto te esfuerces en sentido contrario. Piensa en un avión que tiene el piloto automático configurado hacia una ciudad que nadie a bordo eligió visitar. El piloto puede esforzarse, puede maniobrar, puede gastar combustible luchando contra la trayectoria, pero mientras el piloto automático siga configurado hacia esa ciudad, el avión va a seguir orientándose en esa dirección. No porque el piloto sea débil, porque nadie cambió la configuración. Eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en tu vida. No hay nada malo contigo. Hay una configuración que necesita cambiarse. Y la diferencia entre las personas que llegan a donde quieren y las personas que se esfuerzan sin avanzar no es el talento, ni la inteligencia, ni la voluntad. Es que las primeras, de una manera u otra, consciente o accidentalmente, cambiaron la configuración de su piloto automático. Napoleon Hill lo documentó después de 2 décadas estudiando a los hombres y mujeres más prósperos de su época y llegó a una conclusión que lo sorprendió incluso a él. Dijo que la mente sin dirección conscientemente elegida no se queda quieta esperando instrucciones. Sigue las instrucciones que ya tiene, las que fueron instaladas por el entorno, por las experiencias repetidas, por las palabras escuchadas en los momentos más vulnerables, por los patrones heredados que nadie cuestionó porque parecían simplemente la manera en que las cosas son. Y mientras esas instrucciones sigan activas, el piloto automático las ejecuta sin descanso, sin importar lo que tú desees conscientemente en sentido contrario. Pero hay algo que necesitas entender antes de continuar. El piloto automático no es el enemigo. Es una herramienta extraordinariamente poderosa. El problema no es que tengas uno. El problema es hacia dónde está configurado el tuyo. Y hoy vas a aprender exactamente cómo cambiar esa configuración. Quiero que imagines algo por un momento. Imagina a alguien nadando en un río. Nada con fuerza real. No es una persona que no se esfuerza. No es alguien que se rinde fácil. Es alguien que da todo lo que tiene, que mueve los brazos, que patea con determinación, que no para aunque esté cansado. Y aún así, cuando mira hacia la orilla se da cuenta de que no avanzó, que está exactamente en el mismo punto donde empezó. O peor, que la corriente lo llevó un poco más atrás de donde estaba antes de empezar a nadar. Eso no es debilidad. Eso es nadar contra una corriente más fuerte que cualquier esfuerzo individual. Y la pregunta que nunca se hace esa persona, la pregunta que casi nadie se hace, no es ¿por qué no tengo fuerza suficiente? Es ¿de dónde viene esta corriente? ¿Qué la genera? ¿Hacia dónde me lleva? Y sobre todo, si es posible cambiar su dirección en lugar de seguir gastando toda mi energía luchando contra ella. Ahora quiero que pienses en tu propia vida con honestidad. ¿Cuántas veces has nadado con toda tu fuerza? ¿Cuántas veces te has esforzado genuinamente? ¿Has trabajado? ¿Has intentado? ¿Has empezado de nuevo después de cada vez que la corriente te devolvió al punto de partida? ¿Y cuántas veces, a pesar de todo ese esfuerzo real y sincero, terminaste mirando hacia la orilla y notando que no avanzaste tanto como esperabas? ¿O que volviste al mismo lugar de siempre? ¿O que algo invisible pero más poderoso que tu voluntad consciente te devolvió exactamente al punto donde comenzaste? Hill lo entendió con una precisión que cambió la manera en que comprendía el éxito y el fracaso humano. Dijo que el pensamiento habitual, el que una persona repite con más frecuencia y con más emoción sin elegirlo conscientemente, se convierte en la corriente de su vida, no en una sugerencia, no en una tendencia, en la corriente, la fuerza invisible que determina hacia dónde fluye todo lo demás
independientemente de cuánto se nade en sentido contrario. Y eso explica algo que probablemente has vivido y nunca has podido nombrar con claridad. ¿Por qué puedes conocer exactamente lo que necesitas hacer y aún así no hacerlo de manera sostenida? ¿Por qué puedes empezar con toda la energía del mundo y terminar de vuelta en el mismo punto? ¿Por qué el esfuerzo solo no es suficiente cuando la corriente debajo de ese esfuerzo sigue fluyendo en la dirección equivocada? La solución no es nadar más fuerte, es cambiar la dirección de la corriente. Y eso es exactamente lo que hoy vas a aprender a hacer. Antes de continuar, escribe ahora en los comentarios estas palabras. Hoy tomo el volante de mi mente. La corriente cambia de dirección desde ahora. No lo escribas por escribir. Escríbelo como la primera decisión consciente de alguien que dejó de nadar contra la corriente y empezó a cambiarla. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Continuemos. Ahora necesito explicarte algo sobre cómo funciona realmente tu mente, que va a cambiar completamente la manera en que entiendes todo lo que has vivido hasta hoy. Porque la mayoría de personas trata su mente como si fuera el océano, algo enorme, impredecible, que se mueve por fuerzas que no se pueden controlar y ante las cuales solo se puede reaccionar. Pero tu mente no es el océano, es un río. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Un río no fluye hacia donde quiere, fluye hacia donde el terreno lo dirige, no decide, no elige, no evalúa si el destino es conveniente o no. Simplemente sigue el cauce que el terreno ha formado con el tiempo. Y mientras ese cauce exista, el río lo va a seguir con una consistencia que ninguna cantidad de viento, de lluvia, de obstáculos temporales puede alterar de manera permanente. Porque el cauce es más profundo que la superficie. Es la estructura que determina el flujo antes de que el flujo empiece. Eso es exactamente lo que son tus pensamientos habituales en tu mente. No son opiniones pasajeras, no son reflexiones casuales, son el cauce. La estructura invisible que determina hacia dónde fluye toda tu energía mental, toda tu atención, toda tu capacidad de percibir oportunidades o amenazas, antes de que tú te des cuenta de que ya estás fluyendo en esa dirección. Y mientras ese cauce siga siendo el mismo, el río de tu mente va a seguir llevándote al mismo destino, aunque cambies de orilla cada temporada. Isaías 26:3 lo describe con una precisión espiritual que tiene siglos, pero que la neurociencia apenas está comenzando a confirmar en términos medibles. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuyo pensamiento persevera. No cuyo pensamiento aparece de vez en cuando, no cuyo pensamiento se activa en momentos de crisis, cuyo pensamiento persevera, se sostiene, se convierte en el cauce desde el cual todo lo demás fluye. La paz completa, la estabilidad, la dirección clara, no son el resultado de circunstancias perfectas, son el resultado de un pensamiento que persevera en la dirección correcta con suficiente consistencia para convertirse en cauce. Hill llegó exactamente a la misma conclusión desde la investigación empírica y lo llamó propósito definido. Pero lo que descubrió no era simplemente tener una meta escrita, era algo más profundo. Era que cuando una persona instala un propósito definido con suficiente repetición y suficiente emoción, ese propósito se convierte en el nuevo cauce de su mente. Y cuando eso ocurre, toda la energía mental que antes fluía dispersa o en la dirección equivocada, empieza a fluir hacia ese propósito de manera automática. No porque la persona se esfuerce más, porque el cauce cambió. Y el río sigue el cauce, siempre, sin excepción, con la misma fidelidad con que el agua sigue la pendiente. Quiero contarte la historia de Rosa antes de que entremos a lo más profundo. Rosa tiene 47 años, maestra de profesión, madre de 3 hijos, una mujer que desde los 27 años supo con claridad lo que quería construir en su vida. No era un sueño vago ni una aspiración difusa, era algo concreto. Quería tener su propio centro educativo, un espacio donde los niños aprendieran de una manera diferente a la que ella misma había vivido. Lo tenía claro, lo deseaba con sinceridad.
Y durante 20 años hizo exactamente lo que se supone que hay que hacer cuando quieres construir algo. Ahorró cuando pudo, estudió más, buscó información, intentó empezar en 3 ocasiones distintas. Y las 3 veces, algo que no podía explicar, la devolvió al mismo punto. De vuelta al aula, de vuelta a la rutina, de vuelta a decirse que quizás el momento no era el correcto todavía. Lo que Rosa nunca pudo ver durante esos 20 años era lo que su cauce interior llevaba décadas repitiendo sin que ella lo eligiera conscientemente. Un cauce que decía en silencio que las personas como ella no construían ese tipo de cosas, que eso era para quienes tenían contactos, capital, credenciales diferentes, que ella podía soñarlo, pero que el río de su vida tenía una dirección diferente a ese destino. No lo pensaba en voz alta, no lo decía a nadie, pero lo repetía internamente con tanta frecuencia y con tanta emoción que su cauce mental llevaba 2 décadas fluyendo exactamente hacia ese límite invisible cada vez que se acercaba al punto de despegar de verdad. Me escribió un domingo por la mañana con una sola pregunta. Me preguntó si era posible cambiar la dirección de algo que llevaba tanto tiempo corriendo en el mismo sentido. Le dije que sí, que el cauce se podía cambiar, que el río no decide hacia dónde fluir, solo sigue el cauce que encuentra, y que el cauce se construye con lo que se repite con más consistencia y con más emoción, no con lo que se desea de vez en cuando, con lo que se repite todos los días. Empezó a observar su cauce interior con honestidad. Al día 7 me escribió algo que me detuvo. Me dijo que había identificado que cada vez que pensaba en su proyecto, su mente decía automáticamente, sí, pero antes de cualquier posibilidad real. Sí, pero no tengo el dinero. Sí, pero no es el momento. Sí, pero las personas como yo no logran eso. Ese sí, pero era su cauce. Llevaba 20 años fluyendo hacia ese límite sin que Rosa lo notara. Empezó a cambiar el cauce deliberadamente, no con afirmaciones vacías, con repeticiones específicas que describían quién estaba decidiendo ser. Al día 21, tomó la primera decisión concreta hacia su proyecto que no terminó en un sí pero. Dio un paso real, pequeño pero sin el sabotaje automático del cauce viejo. Al día 40, había dado 5 pasos concretos consecutivos en la misma dirección por primera vez en 20 años. Me escribió una frase que quiero regalarte ahora. Nunca me faltó fuerza para nadar. Me faltó entender que estaba nadando contra mi propio cauce. El día que cambié el cauce, dejé de necesitar tanta fuerza. Ahora entramos en el punto más profundo de todo lo que hemos hablado hasta aquí, porque puedes entender la metáfora del río, puedes conocer el mecanismo del piloto automático, puedes ver en la historia de Rosa exactamente cómo funciona el proceso, y aún así encontrarte semanas después de vuelta, en la misma corriente de siempre. Y la razón no está en la superficie del río. Está en algo que los geólogos conocen bien, pero que casi nadie aplica a la comprensión de la mente. Los ríos no tienen solo una corriente visible, tienen cauces subterráneos, flujos de agua que corren debajo de la superficie, invisibles, silenciosos, pero en muchos casos más poderosos que todo lo que se ve arriba. Y esos cauces subterráneos determinan cosas que la superficie no puede determinar por sí sola. Determinan hacia dónde fluye el agua cuando la superficie se seca. Determinan la profundidad real del río. Determinan si el terreno encima es fértil o estéril. Todo lo visible es consecuencia de lo invisible subterráneo. En tu mente ese cauce subterráneo se llama identidad. No es lo que dices que eres. No es lo que muestras a los demás. No es la versión que presentas cuando quieres causar buena impresión. Es lo que crees que eres cuando nadie te mira, cuando el día estuvo difícil, cuando la situación no salió como esperabas y te quedas solo con la verdad más profunda que tienes sobre ti mismo. Esa imagen, esa creencia instalada en el lugar más subterráneo de tu mente, es el cauce que determina todo lo que fluye en tu vida visible antes de que tú lo notes. Josué 1:8 lo dice con una instrucción tan específica que parece un manual de reconfiguración mental. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
de día y de noche. No ocasionalmente, no cuando tengas tiempo, de día y de noche con la consistencia de quien sabe que el cauce subterráneo no se forma con un pensamiento pasajero, sino con la repetición sostenida que va cavando profundo hasta convertirse en estructura permanente. Hill fue igualmente preciso cuando documentó algo que encontró en absolutamente todos los casos de personas que lograban resultados extraordinarios, sin excepción. Cada una de ellas tenía una autoimagen que correspondía al nivel de resultados que producía. No construyeron primero los resultados y después la autoimagen. Construyeron primero la autoimagen y los resultados la siguieron. La autoimagen es la raíz. Los resultados son el fruto. Y nadie ha logrado jamás producir fruto diferente sin tocar primero la raíz. Por eso puedes cambiar estrategias, cambiar hábitos, cambiar entornos y seguir produciendo los mismos resultados, porque la raíz, el cauce subterráneo, sigue siendo el mismo. Y hoy eso cambia. Quiero contarte la historia de Andrés antes de que entremos a los decretos. Andrés tiene 45 años, empresario desde los 32. Construyó su negocio de distribución con trabajo genuino, con decisiones inteligentes, con una capacidad de resolver problemas que sus propios clientes reconocían abiertamente. No era alguien que esperaba que las cosas cayeran del cielo. Era alguien que salía a buscarlas, que se formaba, que invertía en su negocio, que tomaba en serio cada oportunidad que aparecía. Pero su negocio llevaba 4 años exactamente en el mismo nivel. Funcionaba, pagaba las cuentas, sostenía a su familia, pero no crecía. Y Andrés no podía entender por qué. Había mejorado sus procesos, había contratado mejores personas, había estudiado estrategias de crecimiento, había aplicado cada consejo que encontraba en libros y cursos, y el negocio seguía en el mismo punto, como si hubiera un techo invisible, que no importaba cuánto empujara desde abajo, no cedía. Me escribió un viernes por la tarde con una pregunta que llevaba años haciéndose. Me dijo que sentía que su negocio tenía un límite que no podía explicar con lógica, que hacía todo lo que había que hacer y aún así no pasaba de cierto punto. Le hice una pregunta diferente a todas las que probablemente le habían hecho antes. Le pregunté qué creía en silencio que merecía su negocio. No lo que quería, no lo que declaraba en su visión empresarial, lo que creía en el lugar más subterráneo cuando nadie lo estaba mirando, y la situación era exactamente la que era. Tardó varios minutos en responder, y cuando lo hizo entendió todo. Me dijo que en el fondo, debajo de toda la energía y de toda la estrategia, había una voz que repetía que alguien como él, de su origen, de su ciudad, sin los contactos correctos, sin el apellido adecuado, probablemente había llegado hasta donde podía llegar, que lo que tenía ya era más de lo que muchos en su entorno habían logrado, y que quizás pedir más era pedir demasiado. Ese era su cauce subterráneo, profundo, invisible, más poderoso que cualquier estrategia de superficie, y ese cauce explicaba perfectamente el techo invisible que llevaba 4 años sintiendo. Le expliqué el mecanismo. Le mostré que el problema no estaba en su negocio, ni en su mercado, ni en su equipo. Estaba en la autoimagen que operaba por debajo de todo lo demás. Empezó a trabajar su identidad antes de cambiar una sola estrategia. Al día 7 me escribió diciendo que algo en cómo se presentaba ante sus clientes era diferente, que hablaba con una certeza que antes no tenía, aunque la situación externa fuera exactamente la misma. Al día 21 cerró el contrato más grande de su historia. No porque el mercado hubiera cambiado, porque la persona que fue a buscarlo había cambiado por dentro. Al día 40, su negocio tenía 3 líneas de expansión activas que llevaba años posponiendo, sin poder explicar completamente por qué. Me escribió algo que quiero regalarte ahora. No escalé mi negocio cuando mejoré mi estrategia. Lo escalé cuando dejé de creer en silencio que no merecía más de lo que ya tenía. Ahora necesito hablarte de algo que puede ser la diferencia entre que todo lo que entendiste hoy produzca un cambio real o se convierta en una experiencia más de inspiración que se diluye antes del fin de semana. Porque hay 4 bloqueos específicos que el piloto automático usa para resistir la reconfiguración.
no llegan anunciándose como obstáculos, llegan disfrazados de reacciones normales, de pensamientos razonables, de respuestas que parecen completamente lógicas. Y si no los reconoces con anticipación, te van a detener exactamente cuando más cerca estés del punto donde el cauce nuevo se consolida. El primer bloqueo es la reacción del pasado. Cada vez que enfrentas una situación nueva, tu piloto automático busca en su archivo la respuesta que usó la última vez que algo similar ocurrió, y la ejecuta antes de que tú puedas elegir una respuesta diferente. No porque seas débil, porque el cauce viejo es más profundo que el nuevo todavía. Por eso, en los primeros días del proceso de reconfiguración, vas a notar que reaccionas desde el patrón antiguo, aunque hayas declarado uno nuevo. Eso no es señal de fracaso, es señal de que el cauce viejo todavía tiene más profundidad que el nuevo. La respuesta no es criticarte, es observar la reacción, nombrarla y elegir desde el cauce nuevo aunque cueste más. Decreto de ruptura. Reconozco mi reacción automática del pasado, la nombro y elijo conscientemente desde mi nueva dirección. El segundo bloqueo es la comparación constante. Es el río que en lugar de fluir hacia su propio cauce, mira cuánto más rápido fluyen los ríos de al lado. Y cada vez que compara, una parte de su energía se desvía de su propio curso hacia el resentimiento, hacia la sensación de llegar tarde, hacia la duda de si su cauce vale la pena ser recorrido. La comparación no te informa, te drena. Te quita la energía que necesitas para consolidar tu propio cauce y la convierte en peso que enlentece tu flujo. Decreto de ruptura. Mi único punto de comparación soy yo mismo ayer. Cada avance en mi dirección importa más que la velocidad de cualquier otro río. El tercer bloqueo es la impaciencia. Querer ver el nuevo cauce consolidado antes de haberlo construido lo suficiente. Querer ver el fruto antes de que la raíz tenga profundidad suficiente para sostenerlo. Y cuando el resultado no llega en el tiempo que el piloto automático esperaba, la impaciencia genera una duda que erosiona exactamente la repetición que estás construyendo. Proverbios 4:25 lo dice con una instrucción directa que corta la impaciencia en su raíz. Tus ojos miren lo recto y tus párpados miren derecho delante de ti. Mira hacia adelante, no hacia los lados comparando, no hacia abajo buscando resultados en la raíz todavía. Derecho, hacia donde va tu cauce. Decreto de ruptura. Confío en el proceso aunque todavía no vea el resultado. El cauce se consolida debajo antes de mostrarse arriba. El cuarto bloqueo es el ambiente que reconfigura el piloto automático hacia su punto original. Puedes trabajar tu cauce nuevo durante la mañana y pasar el resto del día rodeado de conversaciones, de personas, de contenidos que ejecutan el programa viejo con más frecuencia y más emoción que tus declaraciones matutinas. Y el piloto automático, que responde a lo que recibe con mayor consistencia, empieza a orientarse otra vez hacia el destino original. Decreto de ruptura. Protejo conscientemente el ambiente que alimenta mi nuevo cauce. Lo que entra en mi mente con más frecuencia determina hacia dónde fluye mi vida. Necesito prepararte para algo que va a ocurrir en algún momento de este proceso y que si no lo entiendes con anticipación puede llevarte a detener exactamente cuando estás más cerca del punto donde todo cambia. Cuando un río cambia de dirección, ocurre algo que cualquier geólogo puede confirmar. En el punto exacto donde el cauce nuevo se encuentra con el cauce viejo, hay turbulencia. El agua choca, hace ruido, se agita, forma remolinos que desde afuera parecen caos. Y si alguien que no entiende lo que está viendo observa ese punto del río en ese momento, podría concluir que algo está saliendo mal, que el río está en problemas, que quizás era mejor dejarlo fluir como antes. Pero lo que realmente está ocurriendo en ese punto de turbulencia no es que el río se está rompiendo, es que el río se está reconfigurando. La turbulencia no es la señal de que el cambio está fallando, es la señal exacta de que el cambio está ocurriendo. Y dura exactamente mientras el nuevo cauce necesita para consolidarse lo suficiente para dirigir el flujo con más fuerza que el viejo.
Hill lo documentó con una claridad que todavía duele cuando se escucha con honestidad. Dijo que la mayoría de personas abandona exactamente en el punto de mayor turbulencia, justo cuando la resistencia es más intensa, justo cuando el proceso parece no estar funcionando, justo cuando el cauce viejo hace su último intento de recuperar el flujo que está perdiendo. Y en ese momento, que es el más incómodo de todo el proceso, la mayoría interpreta la turbulencia como evidencia de que el cambio no es posible para ellos, y se detienen, a centímetros del punto donde el nuevo cauce habría tomado el control de manera permanente. Así que cuando sientas esa turbulencia, cuando el proceso se sienta más difícil de lo que esperabas, cuando una parte de ti quiera volver a la corriente conocida, aunque te lleve al mismo lugar de siempre, recuerda esto: no estás fracasando, estás en el punto exacto de mayor cambio, y quien atraviesa ese punto entra en aguas tranquilas que fluyen en la dirección que eligió. Antes de declarar los decretos, necesitamos hacer algo que el río hace naturalmente después de la turbulencia: encontrar la quietud, porque el agua agitada no puede reflejar nada con claridad. Si te asomas a un río turbulento, no ves el fondo, no ves tu propio reflejo. No puedes distinguir lo que hay debajo de la superficie porque el movimiento constante distorsiona todo. Pero cuando el agua se aquieta, ocurre algo extraordinario. La misma agua que hace un momento era opaca y confusa, se convierte en un espejo perfecto. Ves el cielo reflejado, ves el fondo con claridad, ves exactamente lo que hay debajo sin distorsión. Eso es lo que necesita tu mente antes de recibir lo que viene ahora. No más información, no más análisis. Quietud, el estado donde lo que se declara no rebota en la superficie, sino que penetra directamente hasta el cauce más profundo. Salmo 23:2 lo describe con una imagen que tiene siglos y que todavía es la más precisa que existe para este momento. Junto a aguas de reposo me pastoreará, no junto a aguas de urgencia, no junto a corrientes apresuradas, junto a aguas de reposo, porque es en el reposo donde la guía más profunda puede ocurrir sin interferencia. Así que donde estés ahora, regálate este momento. Suelta los hombros completamente. Afloja la mandíbula. Pon las manos abiertas sobre tus piernas con las palmas hacia arriba. Cierra los ojos si puedes, o suaviza la mirada si estás en movimiento. Respira profundo por la nariz lentamente, como si estuvieras recibiendo agua limpia y fresca que calma el río interior. Sostén ese aire un momento y exhala por la boca soltando toda la turbulencia acumulada, toda la agitación que traías, todo el ruido que impide ver con claridad. Hazlo otra vez. Inhala quietud. Exhala movimiento innecesario. Imagina tu río interior encontrando su calma natural. Las olas que había se van aplanando. El ruido de la corriente turbulenta va disminuyendo. Y lo que queda es una superficie serena, transparente, lista para reflejar y para recibir con total claridad lo que estás a punto de plantar en su cauce más profundo. Ahora entramos en el momento más importante de este video. Todo lo que escuchaste hasta aquí, el piloto automático que nunca elegiste, la corriente que te devolvía al mismo punto, la historia de Rosa, la historia de Andrés, los 4 bloqueos, la turbulencia como señal de cambio, la quietud que preparaste hace un momento, todo estuvo construyendo este instante exacto. Porque entender el río sin cambiar el cauce es exactamente seguir fluyendo hacia el mismo destino, aunque ahora lo entiendas mejor. Y hoy, eso termina aquí. El agua está quieta. El cauce está listo para recibir una nueva dirección. Escucha primero cada decreto y luego repítelo en voz baja como alguien que no está pidiendo permiso para cambiar, sino reconfigurando el piloto automático con la autoridad de quien ya decidió hacia dónde fluye su río desde este momento. Yo elijo la dirección de mi cauce. Nadie más lo decide por mí. No el pasado, no el entorno, no los patrones que llegaron sin mi permiso. Yo soy el terreno que da forma al flujo de mi mente, y hoy ese terreno apunta hacia donde he decidido llegar. Proverbios 16:9 lo confirma con precisión.
El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor afirma sus pasos. Trazo mi rumbo conscientemente y confío en que cada paso que doy en esa dirección será afirmado. Mi piloto automático está siendo reconfigurado hacia la abundancia que merezco. Cada pensamiento que elijo conscientemente hoy es una nueva instrucción que reemplaza a las anteriores. Cada repetición consciente cava un poco más profundo en el cauce nuevo hasta que se convierte en la ruta principal desde la que toda mi vida fluye. Romanos 12:2 lo sella con la promesa más poderosa: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. No os conforméis, transformaos. Y la transformación comienza exactamente aquí, en este decreto, en este momento. La turbulencia que siento cuando cambio no es señal de que estoy fallando. Es la señal más confiable de que mi cauce nuevo está tomando el control del flujo. Cuando el proceso se siente difícil, no retrocedo hacia la corriente conocida. Avanzo porque sé que el punto de mayor turbulencia es el punto más cercano al lugar donde el nuevo cauce fluye sin resistencia. Santiago 1:4 me da la certeza que necesito en ese tramo. Que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dejo que el proceso se complete. No lo interrumpo justo antes del punto donde cambia todo. Fluyo con toda mi fuerza hacia todo lo que merece mi nueva dirección. No persigo lo que es mío, me muevo en la dirección correcta y lo que es mío se encuentra con mi corriente de manera natural. Porque un río que fluye con claridad y con fuerza en la dirección correcta no tiene que esforzarse para llegar al mar. Simplemente fluye y el mar lo recibe. Jeremías 29:11 lo declara sobre mi vida con una autoridad que no tiene discusión. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese fin ya está preparado. Mi cauce nuevo me lleva hacia él. Respira profundo. Siente lo que acabas de declarar. Desde este momento tu piloto automático tiene instrucciones nuevas, y cada vez que las repitas, se graban un poco más profundo en el cauce que determina hacia dónde fluye todo lo demás. Antes de cerrar, quiero compartirte algo. El cauce nuevo que declaraste hoy existe, pero un cauce recién abierto no tiene todavía la profundidad suficiente para dirigir el flujo cuando la corriente vieja empuja con fuerza. Eso necesita tiempo y repetición consistente. No meses, 21 días. El tiempo exacto que Hill documentó para que un patrón nuevo empiece a operar con más fuerza que el patrón viejo. Por eso escribí una guía que se llama Reprograma tu mente para la abundancia. Es un proceso de 21 días diseñado para que el cauce que abriste hoy se vaya haciendo más profundo cada día, hasta que el flujo de tu mente lo siga de manera automática, sin que tengas que guiarlo conscientemente cada mañana. Un decreto abre el cauce. 21 días lo convierten en el río principal de tu vida. El enlace está en la descripción. Ahora el trabajo más importante no lo haces tú, lo hace el río en silencio. La dirección nueva fue declarada, el cauce fue abierto, los decretos fueron plantados en el terreno más profundo de tu mente, y ahora necesitamos permitir que ocurra lo que solo puede ocurrir en la quietud. Lo que ningún esfuerzo consciente puede acelerar y ninguna impaciencia puede producir. Cuando un río encuentra su nuevo lecho, no lo consolida con ruido ni con agitación. Lo consolida en silencio, poco a poco, mientras el agua va moldeando el terreno con cada pasada, con cada flujo tranquilo que va dejando su marca un poco más profunda que la anterior. Ese proceso no se ve, no hace ruido, pero es el más importante de todo el recorrido porque es el que convierte una dirección nueva en estructura permanente. Hill enseñaba algo que muy pocos aplicaban de verdad, que la mente profunda, el lugar donde los patrones realmente se instalan, no trabaja cuando la mente consciente habla. Trabaja cuando el ser se aquieta lo suficiente para que lo declarado pueda descender sin resistencia hasta el nivel donde se convierte en cauce, y no solo en pensamiento pasajero. Respira. Quédate unos momentos en este silencio.
No lo llenes, no lo analices. Permite que el río interior consolide en calma lo que declaraste con convicción. Porque el cauce nuevo, que se está asentando ahora mismo en silencio, es más real y más permanente que cualquier resultado que todavía no ves en la superficie. Hoy no solo escuchaste algo sobre tu mente, entendiste algo que no puedes deshacer, entendiste que no es que no puedas, es que tu piloto automático estaba configurado hacia un destino que nunca elegiste. Entendiste que llevas años nadando con toda tu fuerza contra una corriente que tú mismo creaste sin saberlo. Viste en la historia de Rosa cómo 20 años de esfuerzo sin avance se transformaron cuando el cauce cambió de dirección. Viste en la historia de Andrés cómo un negocio estancado durante 4 años escaló no cuando mejoró la estrategia, sino cuando cambió lo que creía merecer en el lugar más subterráneo de su mente. Identificaste los 4 bloqueos que el piloto automático usa para resistir la reconfiguración. Atravesaste la turbulencia sin retroceder y declaraste un cauce nuevo con la convicción de quien ya tomó el volante. Ahora hay una sola cosa que determina si todo lo que ocurrió hoy produce un cambio real o se convierte en una experiencia más que se diluye antes de que termine la semana. La consistencia. El río que declaraste hoy necesita fluir en la misma dirección mañana y pasado y los 21 días siguientes. No porque seas perfecto todos los días, porque la profundidad del cauce nuevo se construye con repetición sostenida y no con intensidad de un solo momento. Un día de declaración abre el cauce. 21 días de consistencia lo convierten en el río principal de tu vida. Para sellar este compromiso, escribe ahora en los comentarios estas palabras. Hoy tomo el volante. Mi mente fluye hacia donde yo decido. No lo escribas como frase bonita. Escríbelo como el contrato que firmas contigo mismo en el día exacto en que dejaste de nadar contra la corriente y empezaste a cambiar su dirección. Cada vez que regreses a este video y veas ese comentario, recordarás el día en que el cauce viejo empezó a perder profundidad y el cauce nuevo empezó a ganarla. Declaro sobre tu vida que a partir de este día, tu piloto automático recibe instrucciones nuevas, que la corriente que antes te devolvía al mismo punto empieza a fluir en la dirección que elegiste hoy, que los 4 bloqueos que identificaste ya no operan en silencio porque ahora los reconoces y los nombras antes de que tomen el control, que la turbulencia que sientas en este proceso no te va a detener porque ya sabes que es la señal exacta de que el cauce nuevo está tomando fuerza. Declaro que los 21 días que comienzan hoy van a producir en ti un río que ya no reconocerás, como el mismo que empezó a fluir en círculos hace años, no porque la vida se volvió más fácil, sino porque quien la navega cambió la dirección desde la que todo fluye. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que lleva años nadando con toda su fuerza sin avanzar. Diles que el problema no es su fuerza, es la dirección de la corriente. Y hoy eso puede cambiar. Nos vemos en el próximo video.